¿cuál es la inversión más rentable en el Perú? Quédate porque acá te voy a dar varias opciones y te voy a contar con un análisis comparativo muy breve cuál es la opción más interesante, más rentable y obviamente la más segura para ti. Genio o genia, ¿siempre has querido invertir pero no sabes por dónde empezar? Has llegado al canal correcto porque aquí hablamos de inversiones en serio y de cómo podemos hacer crecer nuestros ahorros, porque obviamente el ahorro va así o va lineal, pero la inversión va exponencial. Entre las muchas opciones de inversión tenemos el famoso factoring, que es el primer actor de la noche. Una forma en que las empresas consiguen dinero usando tu inversión y tú ganas intereses por ayudarlas a conseguir financiamiento. Y aquí intervienen tres partes: la empresa que necesita el dinero y vende sus facturas por cobrar, la plataforma de factoring, que hay muchas en el Perú, que tiene que estar debidamente registrada y que conecta a la empresa con los inversionistas como tú y gestiona el proceso y el riesgo cobrando una pequeña comisión. Y finalmente tú, como tercera parte, que eres el inversionista que aporta el capital para adelantar el dinero, y cuando el cliente paga la factura, tú recibes tu inversión más una ganancia por tasa de interés. En nuestro país puedes encontrar plataformas que te permiten invertir con rentabilidades en factoring de entre 12 a 23% al año, mucho más de lo que te ofrecen los bancos hoy en día. Y no estamos hablando del doble o el triple, estamos hablando hasta 8 veces más en promedio de lo que te ofrecen los bancos. Además, los plazos de inversión son cortos, de 30 a 120 días generalmente, y mucho más flexibles que un depósito a plazo fijo, porque ahí tendrías que quedarte enganchado un año. Además, en el factoring puedes ganar tanto intereses como moras en caso haya atrasos en tu pago. Pero, como toda inversión, el factoring también implica riesgos. El principal riesgo es que el cliente que debe pagar la factura podría no hacerlo a tiempo o no pagar en lo absoluto, lo que afectaría el retorno de tu dinero, obviamente, de tu rentabilidad. También existe el riesgo de la plataforma. Por eso es importante elegir una empresa seria, transparente y registrada ante la SBS. Y que evalúe sobre todo bien a las empresas que están pidiendo este financiamiento y garantice procesos claros. Además, ningún inversionista debería apostar o invertir todo su dinero a una sola operación. Diversificar tanto en factoring como en cualquier estrategia o herramienta de inversión es clave. Ahora, si estás empezando a invertir o eres un poquito más conservador, tienes opciones como los depósitos a plazo fijo. Pero recuerda, como siempre lo digo, y siempre lo digo, genialidad, ahí están mis videos de Instagram, de TikTok, un depósito a plazo fijo no es una herramienta de inversión. Un depósito a plazo fijo es una estrategia para hacer que tu dinero no pierda su valor a través del tiempo gracias a la inflación. Y por ejemplo, si tienes 1000 soles y no los pones en el banco en un plazo fijo con una rentabilidad, por ejemplo, del 5%, y ese año hay una inflación de 3%, vas a perder 3% de valor adquisitivo. O sea, 970 soles de poder adquisitivo sería lo que te espera al final del año. Pero si depositas a plazo fijo al 5% y hay un 3% de inflación, estarías igual preservando, protegiendo tu dinero hasta en un 2%. Pero por si no lo sabes, te explico cómo funcionan. Aquí solo colocas una cantidad en el determinado banco, caja o financiera que tú elijas durante un plazo fijo. Por ejemplo, 90, 180 o hasta 360 días, que depende mucho de las tasas de interés de referencia que dicte el Banco Central de Reserva. Por ejemplo, hace un par de años las tasas estaban muy interesantes, hoy en día ya no tanto. Y probablemente en poco estén mucho menos interesantes porque digamos que la economía está un poco más equilibrada y calibrada en estos momentos. Pero continuando con el plazo fijo, al finalizar el periodo vas a recibir tu capital más los intereses fijos que ya se habían determinado de inicio. Por ejemplo, si habías colocado 10.000 soles a una tasa de 4.8, al terminar el periodo vas a recibir 10.480 soles. La principal ventaja es la seguridad. Tu dinero crece sin el riesgo de la volatilidad del mercado y además generalmente estas instituciones tienen un fondo de seguro de depósitos que van a proteger tu dinero ahorrado. Pero la desventaja es que el dinero queda
bloqueado durante un plazo. Ya te decía, 90, 180 o hasta 360 días. Por lo tanto, retirarlo antes implica perder una parte de intereses, como comisión o lucro cesante del banco. Si el banco te dice, tú me habías ofrecido 360 días tu dinero, pero lo estás retirando antes, bueno, no solo no te doy todo tu dinero completo, sino te cobro un cargo por haber incumplido el contrato. En los últimos años, las tasas de depósitos a plazo fijo habían mostrado una tendencia al alza hasta el 2023 y alcanzaron un máximo cercano al 7.4 en promedio. Incluso algunas entidades ofrecían hasta 9%. Pero luego, como ya te venía comentando, han venido en franco descenso hasta lograr un promedio aproximado de 4% en la actualidad. Esto significa que las condiciones de rentabilidad varían con el tiempo y, ya lo decía, depende mucho de las tasas fijadas por el BCR y de la estabilidad económica que hay en nuestro país. Y ahora, moviéndonos con la tercera alternativa de inversión o protección de dinero, tenemos a la bolsa de valores, que es una de mis inversiones favoritas, porque a largo plazo puede generar rentabilidades superiores a muchas otras alternativas y no tienes que trabajar absolutamente nada para generar este dinero. Y claro, invertir en bolsa de valores significa poner tu dinero en diferentes empresas que se encuentren en el mercado de valores. Empresas reconocidas en su mayoría, que pueden ser de la Bolsa de Valores de Norteamérica o de otras bolsas alrededor del mundo. Y tú te conviertes en el principal socio de empresarios como Elon Musk, como Bill Gates, como Jeff Bezos, entre otros. Así que imagínate, así sea con un poquitito, con un poco de acciones, un fragmentito, ser socio de estos gigantes de la tecnología o los negocios en Norteamérica y en el mundo. Y lo mejor de todo es que estas empresas trabajan día tras día, trabajan 24/7 en algunos casos, y tú estás dedicándote a tu trabajo diario, dedicándote a leer, a viajar, a seguir con tu vida, mientras tus acciones pueden ir creciendo y además te pueden pagar dividendos. Pero si bien es cierto, el mercado puede tener caídas puntuales. Por ejemplo, en el 2022, el S&P 500 cayó aproximadamente un 18%. Pero la historia demuestra que mantener una inversión a largo plazo suele ser muy rentable. En los últimos 5 años, el SPY, que es el ETF que replica al S&P 500, ha tenido un rendimiento promedio cercano al 15% anual. Y en la última década, ha promediado un 11% anual. Esto supera ampliamente a opciones más conservadoras como depósitos a plazo, que te mencionaba antes, o bonos, que rara vez ofrecen más del 5% anual. Invertir en acciones tiene también un riesgo, eso debes saberlo. Los precios pueden subir, pero también pueden bajar. Factores como la inflación, las tasas de interés que te mencionaba antes o las crisis globales pueden afectar directamente a tu inversión. Además, si eliges una empresa o sector específico, estás expuesto al desempeño particular de ese negocio. Por eso la bolsa funciona mejor si piensas a largo plazo, 5, 10, 20 años o incluso más, porque hay gente que empieza muy temprano. Y así además le das tiempo a que esas caídas de las que te hablaba se vayan recuperando. También es importante considerar la liquidez. Vender en un mal momento puede significar pérdidas forzadas. Antes de invertir, pregúntate cuánto dinero puedes dejar quieto, sin necesidad inmediata. Porque a pesar de que en la bolsa tú puedes retirar tu dinero cuando tú quieras, la idea es que este horizonte de inversión sea a largo plazo. Así que define un tiempo claro en el que vas a permanecer, diversifica tu inversión comprando varias acciones o ETF y aprende sobre todo qué instrumento vas a usar. Mantén la calma cuando el mercado caiga y aprovecha el efecto del interés compuesto para que tu inversión siga rentabilizando. Pero ojo, no olvides tener en cuenta si inviertes en bolsa, las comisiones, los impuestos que tienes que pagar, y si inviertes en mercados extranjeros, el tipo de cambio. Porque si inviertes en Norteamérica tienes que invertir en dólares, obviamente. Y finalmente llegamos al cuarto modelo de inversión, que lo dejé para el final porque es muy interesante, y se trata de los préstamos con garantía hipotecaria, en donde las inversiones mínimas son de 25.000 soles o 8.000 dólares aproximadamente, y a diferencia de la bolsa de valores, que es un instrumento de renta variable, ya te decía, ha rendido 11% en promedio, 15%, hay años que ha llegado a 24, 30 y demás. Este instrumento de inversión es de renta fija. Tu Generalidad, vas a saber si inviertes en créditos con garantía hipotecaria, cuánto vas a ganar desde el inicio.
están ofreciendo tasas muy interesantes como 22, 24, hasta 26% anual en algunos casos. Y ojo, esa rentabilidad, como te digo, es fija. ¿Y cómo funcionan los préstamos con garantía hipotecaria? Los contratos se respaldan con hipotecas registradas a nombre del inversionista. Y vamos con el ejemplo. Digamos que tú quieres invertir en un crédito con garantía hipotecaria para financiar el proyecto o la empresa de un empresario X llamado Pepe. Pepe te puede hipotecar la casa, un departamento, un terreno o un local comercial para que tú le des 25.000, 30.000, 50.000 soles. ¿Cuál es la garantía tuya? Que obviamente tienes una hipoteca constituida a tu nombre sobre este inmueble. Y si en algún caso Pepe no te quiere pagar, porque puede pasar, tú puedes ejecutar esa garantía y hacer que se remate públicamente y que diferentes personas, por ejemplo, cualquiera de mi comunidad, puede ir a ese remate y adjudicar ese inmueble. Se lo adjudica y te devuelve tu platita. O sea, se podría decir que de los 4 tipos o estrategias de inversión que te he mencionado, esta se aproxima a ser la más segura de todas. Es importante recordar que los préstamos con garantía hipotecaria no se trabajan a través del Poder Judicial. Y sí, hay un pequeño sector que sí lo hace, probablemente los bancos o algunas instituciones. Pero si quieres más garantía para tu inversión, trabaja con una empresa que gestione estos contratos a través de la vía arbitral. ¿Qué significa trabajarlo a través de un centro de arbitraje? Que es lo mismo que el Poder Judicial, funciona de la misma manera, solo que es particular, cuesta un poquito más caro, pero te ayuda a resolver las controversias mucho más rápido. O sea, si no te pagan, puedes recuperar en vez de 7 o 6 años litigando en el Poder Judicial, en solo 1 año o 1 año y medio a través de la vía arbitral. Ahora, como te decía al principio del video, vamos a hacer un análisis comparativo muy breve de estas 4 alternativas de inversión. La primera, que es el factoring, es un instrumento de renta fija, porque puedes saber cuánta rentabilidad te está proyectando ofrecer, o al menos se parece a uno. En el depósito a plazo fijo, para qué decirte, también es renta fija. La bolsa de valores es una estrategia de renta variable, fluctúa a través del tiempo y a través de los años. Y la cuarta opción, que son préstamos con garantía hipotecaria, también son instrumentos de renta fija porque sabes desde un inicio cuánto vas a ganar o cuánto vas a generar. Ahora, ¿cuál es el nivel de riesgo de estas 4 alternativas? Y lo voy a poner aquí en un cuadrito, de la A a la E, donde A es menor riesgo y E es el mayor riesgo. Vamos a clasificarlas así. En el factoring yo lo clasificaría con un C, porque recuerda que estás financiando a empresas pequeñas o medianas que pueden cumplir con sus facturas, como también las podrían incumplir. Y eso genera de alguna manera un vaivén o una incertidumbre para tu bolsillo. En la segunda alternativa de inversión o ahorro, la podríamos clasificar como una A, porque la gestionan bancos, cajas y financieras. Pero recuerda que todas estas deben tener el fondo de seguro de depósitos activado y tú debes saber a cuánto asciende porque esto va cambiando. Ahora está aproximadamente por los 120.000 soles. Así que si tú ahorras 150.000 soles en cualquier entidad, esos 30.000 adicionales quedarán a la deriva si es que la entidad donde pusiste tu depósito puede cumplir contigo al final después de pagarle a todos sus acreedores. La tercera alternativa de inversión, que es la bolsa, yo la calificaría, pero acá quiero ser muy claro, yo con una B, porque el riesgo es muy bajo. Siempre y cuando elijas empresas gigantes, muy bien valuadas y realices un análisis fundamental que es básico, o sea, capacítate. Hay muchos cursos en línea o incluso yo he realizado videos anteriores donde los explico. Además, voy a dejar en la descripción de este video un enlace para que te puedas registrar en Bolsa de Valores con mi código y acceder a las clases que ya he pregrabado para que puedas aprender a calificar la bolsa y sus acciones o sus ETFs y puedas elegir bien para que también para ti sea un riesgo B o sea un riesgo bajo. Y finalmente, los préstamos con garantía hipotecaria los calificaría con un riesgo A, o sea, riesgo extremadamente bajo o al nivel de los bancos. Pero me dirán, Daniel, estás loquísimo, ¿cómo vas a hacer eso? No, es posible. Si consigues una buena gestora patrimonial que te ayude a invertir en préstamos con garantía hipotecaria y te presente empresarios con buenas garantías, o sea, buen negocio y buen inmueble,
y además te hagan un buen estudio de título, o sea, revisen bien los documentos, ya ganaste, te lo aseguro, porque yo vengo particularmente trabajando en este rubro por más de 8 años sin problemas ni complicaciones. Y haciendo un repaso breve por las tasas que te ofrecen, acá te dejo el cuadro comparativo. Factoring entre 12 a 23. Depósito de plazo fijo actualmente te ofrecen entre 3 a 5% exagerando. La bolsa de valores te voy a poner de 0 a 1200%, porque se han visto empresas que han generado un año 1200% y en serio, no bromeo, pero obviamente es una excepción. Y recuerda que la excepción no hace la regla. Pero podemos cambiar, vamos a borrar con producción, vamos a borrar ese 0 a 1200 y vamos a poner un 11%. ¿Por qué? Porque vamos a poner el promedio anual que brinda el S&P 500, que es el índice por excelencia y mide el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y en el cuarto espacio vamos a poner entre 18 a 26% de rentabilidad anual. Así que aquí tienes las rentabilidades para que puedas comparar y puedas saber cuál es la más conveniente para ti. Y finalmente, calificándolas o dejándolas en un ranking según mi opinión, lo que me ha funcionado a mí, que ojo, no necesariamente tiene que funcionar a ti. En el primer lugar pondría los préstamos con garantía hipotecaria, en el segundo lugar la bolsa, en el tercer lugar el factoring y finalmente el depósito a plazo fijo, porque para mí realmente es simplemente proteger tu ahorro, no es una estrategia de inversión. Y ya sabes, finalidad, mi nombre es Daniel Cáceres y estoy aquí para darte factos financieros que acomoden o incomoden tu vida según sea el caso. Nos vemos en un próximo video. Déjame en los comentarios cuál de estas 4 alternativas de inversión te gustó más o cuál ya vienes realizando. Y si me olvidé de alguna otra, escríbeme para poder saber cuál te gustaría que tratemos en una próxima sesión. No olvides suscribirte, activar la campanita y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Namaste.